Esta semana, el Jurado Nacional de Elecciones publicó una norma legal que regula el proceso electoral, las elecciones generales 2026, estableciendo ya legalmente el número de escaños, tanto para diputados como para senadores, que le van a corresponder a cada circunscripción electoral. Es así que tenemos, por ejemplo, que en Lima hay 32 escaños para diputados. ¿Saben cuántos candidatos va a haber? Solamente en Lima, considerando 32 y teniendo en consideración que hay 42 partidos políticos inscritos, ¿ok? Para 1.344 candidatos solamente en Lima. Vamos a ver en senadores. En senadores, Lima tiene 4 curules para 128 candidatos a senadores. Se dan cuenta ustedes las cifras que se están manejando, pero en medio de esto, ¿qué hay? Nosotros a estas horas de la mañana estamos comunicados con nuestro invitado, el doctor José Naupari. Él es un especialista en derecho electoral. Estamos ya conectados con él. Doctor Naupari, muy buenos días. Parece que estamos con un pequeño tema técnico. Yo sí lo escucho bien. Sí, perfecto, doctor. Muy buenos días. Le agradezco su participación en B+ TV, aquí en este programa Señal Alternativa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La norma electoral que ha sido publicada esta semana por el Jurado Nacional de Elecciones nos da cuenta ya de la distribución de la Cámara de Diputados, las curules parlamentarias diputados y las curules parlamentarias senadores. ¿Qué lectura le podemos dar los ciudadanos de a pie a esta norma electoral? Bueno, en primer lugar habría que tomar en consideración, como usted bien lo ha dicho en esta última parte de vuestra intervención, que lo único que ha hecho el jurado es distribuir el número de escaños que van a darse para las elecciones generales de 2026. Habría que recordar que el mínimo de escaños ya venía establecido por la reforma constitucional de bicameralidad, siendo que incluso ya a mi juicio desde la propia reforma constitucional era claro que uno no podía advertir o prever un incremento de aquel número mínimo en estas elecciones que se vienen. Más allá de que a mi juicio lo que ha hecho la ley 32245, que es la ley de desarrollo de bicameralidad, es inconstitucional en el extremo que el artículo 90 de la Constitución lo que le dice al legislador es que regula una fórmula de incremento y no una fórmula de asignación de escaños o de determinación del número de escaños. Lo cierto es que en las elecciones generales vamos con 130 y 60. Ahora, ¿qué lectura le podemos dar en principio a la ciudadanía? Bueno, primero que en realidad no hay mayor cambio salvo en Lima y Madre de Dios. Me explico. En todas las demás circunscripciones, en el ámbito, por ejemplo, de Cámara de Diputados, el número no varía. Varía en Lima, que tenía 33 y pasa a tener 32 escaños en diputados. Y en el caso de Madre de Dios, de 1 sube a 2. Otro tema que quizás es llamativo es que, por ejemplo, antes Lima Provincias tenía 4 escaños porque así lo establecía la Constitución. O sea, independientemente del número de electores, ibas a tener necesariamente 4. Ahora, pese a que esa disposición constitucional se derogó, igual por la representación proporcional, sigue conservando sus 4 escaños. Tema interesante, por ejemplo. Y en el caso de senadores, sin lugar a dudas, viene lo más, digamos, singular, primero porque va a ser la primera vez después de buena cantidad de años que vamos a tener bicameralidad, porque tenemos un Senado con 2 modalidades. La modalidad de distrito electoral múltiple, que es la que usted válidamente ha mencionado, en la cual, por ejemplo, Lima Metropolitana va a tener 4, digamos, escaños de senadores, y distrito electoral único, por lo cual vamos a tener 30 candidatos o 30 escaños que van a ser por distrito electoral único y 30 por distrito electoral múltiple. Ahí habría que decirle, por ejemplo, a la ciudadanía que es algo que se encuentra en Lima Metropolitana, en las demás circunscripciones solamente van a poder elegir a un senador. Por distrito electoral múltiple y por distrito electoral único, bueno, ahí sí es lista cerrada y bloqueada, el partido que tenga, digamos, más votos a nivel nacional es el que va a meter más senadores en ese tipo de modalidad. Doctor, una pregunta. ¿Muchos candidatos para tan pocas curules? ¿Esa es una lectura que podría dar a primera vista el ciudadano de a pie? Lo que ocurre es que ahí habría que tener un paso anterior.
y es que, por ejemplo, usted válidamente tomaba como parámetro, por ejemplo, el número de partidos inscritos a la fecha y que podría incrementarse de acá al 12 de julio, al 12 de abril, pero habría que recordar que no necesariamente el número de partidos debe ser el mismo número de listas de candidatos que hay en la cédula de sufragio. Primero, ya tenemos esta norma que, mal que bien, creo que con una norma perfectible y en juicio insuficiente, promueve las alianzas, ¿no? En la cual dice, independientemente de cuántos partidos formen una alianza, solo se incrementa en 1% el porcentaje de votos válidos para conservar la inscripción. Ahí había que precisar, ese 1% se incrementa respecto a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, cuál de las dos modalidades o qué tipo de elección para determinar en principio la alianza. Pero digamos, ahí tienes en principio una primera posibilidad de reducción. La otra que debió, y todavía hay tiempo, que dudo mucho que haya voluntad política para ello, es poder seguir haciendo ajustes al artículo 24 de las elecciones políticas. ¿Por qué? Porque ahora lo que te dice, si tú quieres seguir participando, o sea, si tu partido político inscrito quieres aparecer en la cédula, en las elecciones primarias tienes que llevar al 10% de tu total de electores hábiles de los candidatos a esas elecciones primarias. Es decir, si tú votas por la modalidad de un militante un voto y no llevas el 10%, no vas a perder la inscripción, pero tampoco vas a aparecer en la cédula. Si tú optas por la modalidad de elección por delegados, modalidad con la cual yo discrepo abiertamente, pero ni siquiera puedes llevar al 10% de los delegados, seguirás, conservarás en principio, si se quiere, la inscripción porque es no seguir participando, pero no vas a figurar en la cédula. Entonces, hay formas de seguir ampliando la brecha entre partido inscrito y número de partidos y en consecuencia número de candidatos que van a aparecer en la cédula. Doctor, la educación electoral, capacitación electoral, información electoral, yo lo escucho a usted y de verdad que es impresionante la normatividad con la cual se va a llevar a cabo este proceso electoral del 2026. Entonces digo, la capacidad de educar al elector va a ser tremenda. Creo que incluso no tanto al elector, aunque siempre es importante educar al elector, a la electora hay que, más que el conocimiento de la normativa, habría que educarlos en un voto informado y responsable, ¿no? Para que podamos separar por quién votamos o por qué votamos, ¿no? Porque a veces uno, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? Decir, nosotros no votamos por la actual presidenta. Bueno, la actual presidenta formaba parte de una fórmula. Deberíamos saber toda la ciudadanía que cuando tú votas por una fórmula presidencial no estás votando por una persona, estás votando Como por la plancha. por la plancha. Igual en el caso del Congreso, ¿no? Varios en estos últimos años han dicho, pero ese congresista, ¿cómo es posible? Solamente ha entrado por 2.000 votos o por 1.800 votos. No, un momentito. Uno vota por el partido. El voto preferencial, en primer lugar, es opcional. Y lo que hace el voto preferencial es determinar ya ese partido, ojo, partido, no persona, le corresponde, ponte, de los 32, tomando Lima, le corresponden 5 escaños. Ya, esos 5 escaños se ordenan en función digamos, quiénes son los candidatos más votados de ese partido. Pero la representación es del partido. No puedo decir que yo he votado por la persona. Máxime si el voto preferencial es opcional. Ahora, a propósito del voto preferencial, ahí sí también habría que buscar a la ciudadanía, ¿no? Habría que recordar que el voto preferencial es doble y opcional en la Cámara de Diputados, es doble y opcional en el caso del Senado, en el ámbito del distrito electoral múltiple, porque digo, el distrito electoral único, porque el distrito electoral múltiple, salvo Lima, todos vamos a votar solo por uno, por ejemplo. ¿Dónde Doctor, hay que hacer ajustes? En la normativa, porque, por ejemplo, para acceder al reparto de escaños en el caso del Senado, te dicen que tienes que tener 5% de votos válidos a nivel nacional y 5% de autoridades del escaño, ya va acá. En el Senado son 60, pero son dos modalidades. Ya, ese 20%, ¿cómo lo va a determinar? En función separada del 20% de los 30 que van por distrito electoral único y 20% de los 30 que van por distrito electoral múltiple, o sobre el total. Ese 5%, ¿cómo lo determino? ¿Sobre el total o sobre cada modalidad? Si el órgano es uno solo, llamado Senado, ¿cómo lo hago? Ya, eso falta precisar, por ejemplo. de verdad que, doctor, lo escucho con detenimiento y estoy seguro que nuestros televidentes que están siguiendo a estas horas de la mañana esta edición también lo están escuchando con detenimiento y la pregunta es recurrente, ¿ah? Oiga, este es unas reglas de juego que, como usted dice, oiga, aquí el que bajó a su partido aparte va a ser el personero de los partidos políticos ya en la cancha. Pero doctor, a la fecha 42 partidos políticos en el partido electoral.
¿Cuántos días falta para que se cierre la inscripción de los partidos? El 12 de abril, estamos a casi 2 meses, más o menos. Casi 2 meses faltan. ¿Cuántos partidos más se van a inscribir? ¿Cuántos partidos más van a estar en el partidor electoral? Claro, pero ahí también habría que hacer una distinción, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí hay dos reglas que tienen que concurrir para determinar si yo puedo participar en las elecciones generales. El último párrafo del artículo 4 de la Ley de Elecciones Políticas establece que para poder participar en un proceso electoral yo tengo que estar inscrito a la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria, en este caso el 12 de abril. Pero tenemos otra regla, ¿no? Prevista en la misma ley, que es el artículo 24A, que dice que si yo quiero ser candidato a las primarias, tendría que estar afiliado desde el 12 de abril, desde el 12 de julio del año pasado. Entonces, si yo solicité mi inscripción como partido después del 12 de julio, pero logré mi inscripción hasta antes del 12 de abril de este año, cumpliré con una regla, que es haber logrado la inscripción antes de la fecha de vencimiento del plazo para inscribirme. Pero no cumpliré con la segunda porque no tendría candidatos que presentar porque mi solicitud entró después del 12 de julio. Y nuevamente, el hecho que haya 42 partidos inscritos, que va a ser 41 porque no tardará en ejecutarse la decisión de la cancelación por conducta antidemocrática del partido Antauro, ¿no? Hay la posibilidad aún, bueno, ahorita solo tenemos el tema de las alianzas, que es lo único que nos permitiría reducir, pero pudiésemos tener todavía de aquí a abril algunas normas que permitirían ampliar la brecha, ¿no? Y tener menos candidatos en la sede. Doctor, ¿y esa ventana que está abierta para que los invitados de los partidos políticos ocupen curules como candidatos, dejando de lado a la militancia o aquellos que militando en un partido tienen una justa aspiración de representarlo, pero se encuentran con esa ventana abierta, que ahora los partidos políticos, por las disposiciones que ha dado el propio Jurado Nacional de Elecciones, dice un porcentaje de invitados? No, a ver, primero que no es invitado, es designación directa. ¿Por qué es importante hacer esa distinción? Designación directa. ¿Por qué? Porque el designado es el que no pasa por las primarias. Bien. Es decir, hay dos formas de yo tener la condición de candidato a un cargo de elección popular. O bien haber sido elegido en elecciones primarias, ¿no? Sea por una elección primaria abierta facultativa, un militante, un voto de delegados, o ser designado. ¿Qué significa ser un designado? Ser puesto a dedo por el órgano que prevé el partido, que por lo general es una sola persona, el presidente. Ese designado puede ser un afiliado que no quiso participar en las primarias o un no afiliado, lo que se considera invitado, ¿no? Ese es un poco el panorama. Segundo, el jurado no crea la figura de la designación. La designación directa viene desde el origen mismo de las elecciones políticas allá por el 2003-2004, y en un porcentaje que casi siempre ha sido constante en el tiempo, 20%, que en un periodo corto de tiempo se incrementó a 25%. Y de ahí, si mal no recuerdo, fue en el 2015 que se incrementó a 25 y ya luego, con miras al 2018, se redujo nuevamente a 20. ¿No? Entonces, ese es un poco el panorama. ¿Cuál es el problema con la designación directa? Que un poco a lo que válidamente usted comenta, es que la designación directa no tiene mandato de posición. ¿Qué supone ello? Que yo puedo colocar como cabezas en las listas al Congreso a personas que el partido pone a dedo, que el presidente del partido, por lo general el presidente del partido suele poner a dedo. Entonces, ¿de qué me sirvió matarme en una elección primaria si la cabeza va a ser una persona puesta a dedo? Ahora, ¿cómo se ha mitigado ese problema? Con la vuelta del voto preferencial. Porque si hubiésemos tenido incluso paso, ¿de qué me hubiese servido matarme en unas pasos si la cabeza de lista iba a ser un designado y ahí no iba a haber voto preferencial? Increíble, Por ejemplo, ahora al menos así. hay algo como para quebrar esa designación directa. Pero el problema de la designación directa, más allá del voto preferencial, es que te genera la posibilidad de, entre comillas, comprar tu escaño. Porque cuando tú pagues, porque si te piden un pago para ser el número 1 o el número 2 de una determinada lista, ahí no, eso no es una tasa para postular, porque la tasa va a estar en virtud de las elecciones primarias. Para la designación tú le puedes pagar de frente a alguien, Doctor lamentablemente. Naupauri, de verdad le agradezco su participación porque nos ha ilustrado terriblemente, ¿eh? Y quiero comprometerlo para una próxima oportunidad, porque de verdad que el 12 de abril es la convocatoria oficial, debería ser. Hasta el 12 de abril. Si la presidenta Boluarte quiere, convoca hoy día en edición extraordinaria del peruano. La norma dice hasta 365 días, no 365 días necesariamente ese día se tiene que convocar, no, es hasta. Si ella quiere, lo convoca antes, es hasta. O sea, ¿lo puede convocar antes? Sí. Perfecto.
la tenemos clarísima. Muchísimas gracias por su participación, doctor José Naupari. Hasta una próxima oportunidad. Muy Igualmente, buenos cuídese días. mucho. Buen día, hasta luego. Qué importante, ¿ah? Qué importante, estimado vecino, vecina, estos apuntes electorales. Y Bemas TV está haciendo esfuerzos por traer profesionales, en este caso de derecho electoral, para que usted esté bien informado en estas elecciones próximas del 2026. Debemos estar bien informados.